Muy buenas noches. El día de hoy tendremos la clase número 9 de nuestra asignatura Investigación 1. Vamos a ingresar a la plataforma para observar nuestra primera clase, la clase número 9. Recordar también que dentro de la plataforma están las grabaciones de las clases pasadas. Sobre metodología de investigación, tipos de investigación. Tenemos también los instrumentos de recolección, el diseño de la estructura del instrumento, la validación, los enfoques, tanto cuantitativo y cualitativo. Vamos a hacer hoy día una recopilación, ya que la próxima semana es el examen final. Hoy día nos toca que es la elaboración del diseño metodológico de una propuesta de investigación, donde se pueda ver tanto los tipos de investigación, los enfoques, el diseño, los instrumentos y técnicas que se han utilizado y la redacción del marco metodológico. Bien, vamos a compartir. A ver, vamos a compartir. Correcto. Aquí vemos la clase número 9. Tenemos la clase número 9, donde también están las diapositivas en el recurso. La clase de hoy es la elaboración del diseño metodológico de una propuesta de investigación. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros hemos aprendido en estas 10 clases, bueno, ya es la novena, los tipos de investigación, por su finalidad, tanto por los datos, ¿no? También por la temporalidad, también por el enfoque, sea cuantitativo, cualitativo. Y después hemos estudiado los diseños que cada enfoque nos puede brindar o el tipo de investigación nos puede brindar, ¿no? Dentro de la investigación básica, qué diseños tenemos, dentro de la investigación aplicada, qué diseños tenemos, como también se ha desarrollado las técnicas de recolección de datos, donde dentro de estas técnicas tenemos diferentes instrumentos. ¿Por qué estoy haciendo una remembranza de todo lo que se ha aprendido? Porque hoy día tenemos que aprender a elaborar ese diseño metodológico. Tenemos una noción a través de diferentes ejercicios de casos, de una problemática que se puede encontrar en una institución educativa como docentes netamente del área de arte y cultura o como docentes de arte escénico. Pero el detalle es cómo elaborar este diseño metodológico con toda la información que tenemos, con los tipos de investigación, con aprender a discernir y diferenciar los diseños de investigación, el método, las técnicas de cómo recolectar, qué instrumentos utilizo en cada técnica. Eso es lo que vamos a elaborar hoy día. Y también va a ser parte de la exposición final del examen en la clase número 10. El objetivo, aparte de conocer y diferenciar los instrumentos de recolección, es elaborar este marco metodológico. ¿Qué es un diseño metodológico? Es un plan estructurado que orienta el desarrollo de toda investigación. Cada institución educativa tiene su plan estructurado, tiene una estructura de un trabajo de investigación, de un proyecto de investigación.
La Escuela Nacional Superior de Arte Dramático también tiene una estructura, ¿ya? Pero referente a esa estructura, nosotros con los conocimientos que tenemos sobre los tipos de investigación, los tipos de diseño, los enfoques de investigación que yo puedo trabajar, puedo desarrollar este diseño metodológico. A su vez, esta estructura va a orientar mi desarrollo, le va a dar, va a orientar el desarrollo de la investigación que quiero hacer. Es como un guía, como una ruta que debo seguir, ¿ya? Permite garantizar que el estudio sea coherente, riguroso y viable. Pasamos. Tenemos aquí en los elementos, qué significa y cómo integrarlo en tu propuesta. La investigación, recuerden, es una guía, ¿ya? El diseño metodológico es una guía. Entonces yo empiezo con lo que he aprendido. ¿Qué he aprendido? He aprendido el tipo de investigación por finalidad, por estudio, en este caso de las variables, por temporalidad, etcétera, ¿no? Se refiere a la finalidad o propósito del estudio. Puede ser básica, puede ser aplicada, puede ser descriptiva, correlacional, experimental, etcétera. Yo ya tengo idea de cómo quiero trabajar mi investigación. Ahora, ¿cómo integrarlo en tu propuesta, en lo que yo quiero investigar? Define el nivel que corresponde al objetivo general. ¿Qué cosa yo quiero? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuál va a ser mi objetivo general? Por ejemplo, si buscas describir una situación educativa, será una investigación de tipo descriptivo, ¿no? Igual, si quiero medir algún comportamiento, algún avance, desempeño, tendría que ser un trabajo cuantitativo. Recordar que lo cuantitativo tiene que ver con lo numeral, con lo numérico. Pero si yo quiero recopilar experiencias, vivencias, sería un trabajo de enfoque cualitativo. Estamos recordando lo que hemos aprendido. Ahora vamos al enfoque. Igual tenemos el enfoque cuantitativo, cualitativo mixto. La perspectiva epistemológica que guía el proceso es lo que tenemos que nosotros discernir, diferenciar, cuantitativo, cuantitativo o mixto. ¿Cómo integrarlo en mi propuesta? Vincula el enfoque con la naturaleza de sus datos. Ejemplo, ¿no? Este estudio utiliza un enfoque cualitativo, ya que interpreta percepciones de docentes. Si yo voy a interpretar percepciones, ¿qué enfoque sería? Sería un enfoque cualitativo, porque no estoy midiendo, no tiene que ver con números, sino con percepciones. Es algo más literal. Ahora, los tipos de diseño. Es una forma operativa de aplicar el enfoque, por ejemplo, un estudio de caso, un estudio transversal, una investigación cuasi experimental, ¿no? Un estudio fenomenológico. Ese es el diseño, pero previamente yo ya conozco mi tipo de investigación y conozco mi enfoque. Si yo digo, la forma operativa de aplicar el enfoque es un estudio de caso. Un estudio de caso puede ser, en este caso, una investigación básica, ¿no? Básica, puede ser de enfoque cualitativo y de diseño estudio de caso, porque solamente voy a trabajar un solo caso. Ahora, si yo trabajo un tipo de investigación de estudio transversal que tiene que ver con el tiempo, una investigación cuasi experimental sería cuantitativa, de enfoque cuantitativo, y en este caso sería una investigación aplicada. Sería una investigación aplicada de enfoque cuantitativo y de diseño cuasi experimental. En cambio, si hago una investigación básica, sería de enfoque cualitativo y sería un diseño fenomenológico. Entonces, según la información que yo tengo de lo que hemos estudiado, voy a basar en cómo integrarlo a la propuesta que yo tengo, que van a hacer ustedes.
¿ya? Escoge el diseño más adecuado para responder el problema de lo que yo quiero resolver. Se adopta un diseño, eh, pero es un diseño especial para ese estudio de ese fenómeno, de esa situación, etcétera. Las técnicas e instrumentos de recolección son un conjunto de estrategias y herramientas que permiten obtener la información. Van cambiando dependiendo el tipo de investigación, el enfoque de investigación y el diseño de investigación, ¿no? Si yo quiero trabajar una investigación cuantitativa y que sea, en este caso, básica, podría ser descriptiva, mi diseño es descriptivo. ¿Cuál sería mi técnica? Yo quiero describir, ¿no? Podría ser una encuesta. Y mi instrumento es un cuestionario, no una escala, ¿ya? Igual deben ser coherentes con el enfoque y el diseño, dependiendo qué es lo que voy a trabajar, ¿no? Entrevistas semiestructuradas, puede ser en el caso de un enfoque cualitativo, y cuestionarios en el caso de que una investigación con enfoque cuantitativo. Relación del marco metodológico. Como decimos, el marco metodológico es donde yo voy a tener esta estructura de cómo voy a desarrollar los apartados con diferentes temas, subtemas, para poder trabajar con evidencia y justificación mi problemática y lo que yo quiero estudiar, fenómeno que yo quiero estudiar. Entonces, ejemplo de estructura, tipos de investigación. Un poquito. A ver, bien, estábamos acá. Un ejemplo de estructura. Tipo de investigación. Se explica en qué consiste y se justifica su selección, ¿no? Por ejemplo, en este proceso, trabajo de una investigación aplicada. ¿Por qué? Porque busca proponer una estrategia que contribuya al desarrollo de la creatividad. Entonces, yo en mi estructura tengo que escribir el tipo de investigación y explicar en qué consiste, en qué se justifica en relación a lo que yo he estudiado de tipos de investigación. Por eso dice la redacción, el presente trabajo es una investigación aplicada porque busca proponer una estrategia que contribuya al desarrollo de la creatividad. El enfoque, igual, yo voy a ver qué enfoque es lo que va a solucionar mi estudio o va a permitirme a seguir indagando este estudio, ¿no? Se adopta un enfoque mixto, pues se combinan datos cuantitativos, encuesta, y cualitativos, entrevista, con el fin de tener una visión integral del fenómeno. Es una investigación aplicada, ¿no? De enfoque mixto, que tiene que ver tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, para poder tener un mejor estudio o una visión integral del fenómeno que yo quiero estudiar. En este caso, proponer una estrategia que contribuya al desarrollo de la creatividad. Ese es el ejemplo de estructura. Diseño de investigación. Se emplea un diseño cuasi experimental. Recordar que mi tipo de investigación es aplicada. Entonces yo voy a hacer un diseño cuasi experimental porque mi investigación es aplicada. Voy a trabajar con un grupo, ¿no? De estudiantes, porque es cuasi experimental, no es experimental. Si fuera experimental sería como grupo control, pero acá no hay grupo control. Entonces se emplea un diseño cuasi experimental con pre-test y post-test para saber cuál es el desarrollo, cómo ha mejorado, cómo los encontré y cómo han desarrollado la creatividad. Sin grupo control, ya que se trabajará con un solo grupo de estudiantes. Por eso es que es cuasi experimental, estás describiendo, pero ¿para qué yo quiero que sea cuasi experimental? Para poder ver cómo va mejorando la creatividad, cómo es su desarrollo.
La población y la muestra de los participantes significa que tiene que describirse el universo del estudio, dónde se va a desarrollar este estudio y el método de la selección de la muestra. Después que yo tengo mi diseño de investigación, tengo también mi tipo de investigación y el enfoque de investigación que yo voy a trabajar. En relación tienen que ir las técnicas y los instrumentos de recolección de datos. Es ahí donde se detallan las técnicas, la construcción de los instrumentos y la forma en que se aplicará. Es una investigación aplicada de tipo aplicada, enfoque mixto, que va a hablar de cuantitativo y cualitativo, diseño, cuasi experimental, cuasi experimental. Entonces, ¿cuál vendrían a ser las técnicas? Tendría que utilizar tantas técnicas e instrumentos de el enfoque cuantitativo como del enfoque cualitativo, porque estoy trabajando en un enfoque mixto y lo que tiene que ver con el diseño cuasi experimental. Tendría que trabajar a través de encuestas, ¿no? Tendría que trabajar a través de entrevistas, las entrevistas para el lado cualitativo con preguntas abiertas y las encuestas o cuestionarios cerrados con, en este caso, con el enfoque cuantitativo. El procedimiento se expone la secuencia de actividades, lo que vamos a hacer, y por último se haría la técnica de análisis de datos. Se describen cómo se procesan los datos, en este caso es cuantitativo, análisis de contenido, estadístico, descriptivos, y de cualitativo sería una transcripción. Recomendaciones. Hay verbos en futuro ya que es una propuesta, ¿no? No estamos en un trabajo de investigación. Se aplicará, se utilizará, se analizará. Justifica cada elección metodológica con base en autores y con relación directa en los objetivos. En los antiguos PPTs de las otras clases están las referencias bibliográficas. También en las lecturas tenemos las referencias bibliográficas. Entonces tú tienes que justificar al redactar, justificar cada elección metodológica. ¿Por qué yo decido este tipo de investigación? ¿Por qué yo hago esta metodología? ¿Por qué yo voy a trabajar este diseño? ¿Por qué trabajo estas técnicas? ¿Por qué trabajo estos instrumentos? ¿Por qué voy a aplicar estos instrumentos? ¿Ya? Como también tener coherencia interna entre problema, objetivos y metodología. Evitar ambigüedades. Hay que definir claramente los conceptos como población, muestra o instrumento. Acá tenemos un ejemplo de propuesta de investigación en relación al trabajo metodológico. Se llama así. El uso de la improvisación teatral como herramienta para el desarrollo de la empatía en estudiantes de bachillerato. Uno, primero, mi enfoque, tipo de estudio, tipo de investigación. Dice, se propone un enfoque mixto que tiene que ver con lo cuantitativo y cualitativo para obtener una comprensión integral del fenómeno. ¿Qué te dice lo cualitativo? Para explorar las percepciones, experiencias y procesos de los docentes y estudiantes. Explorar las percepciones es cualitativo. Lo cuantitativo para medir el impacto de la intervención a través de datos numéricos y estadísticos. Entonces, será una investigación de tipo básica o aplicada. Dice, para medir el impacto, para explorar las percepciones. Sabemos que pertenece al enfoque mixto, porque va a trabajar lo cualitativo y lo cuantitativo. Podría ser aplicada, podría ser en este caso básica, pero dice que es una investigación que será de tipo descriptivo correlacional, va a describir solamente y va a buscar la relación, por ende no va a aplicar. Entonces sería una investigación básica de enfoque mixto de diseño descriptivo correlacional, donde describirá el uso de la improvisación y luego lo correlacionará con su aplicación en el nivel de la empatía. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, la aprobación y muestra, ¿quiénes son?
son los docentes y estudiantes de arte dramático en escuelas de educación media. La muestra es lo que se va a seleccionar. Como es mixto, puedo trabajar con pocas cantidades, pero al mismo tiempo, si quiero hacer un trabajo cuantitativo de muestreo, tendría que trabajar con más gente en la muestra, ¿no? Se selecciona una muestra de 2 o 3 docentes de arte dramático y sus respectivos grupos de 20 a 30 estudiantes. Se utilizará un muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia para seleccionar a los participantes que se ajusten mejor a los objetivos de la investigación. Ese es el caso de la muestra, ¿no? Después, la metodología de la intervención. El diseño de la intervención que iba a trabajar. Se diseñará e implementará un taller de improvisación teatral de 8 a 10 sesiones, pero estoy buscando la relación, lo correlacional, ¿no? Descriptivo correlacional. Se enseñará, pero no es eh, experimental, por más de que yo haga un taller de improvisación teatral, ¿ya? Porque no tiene dos tipos de control, solamente tiene uno. A ellos le estoy aplicando todo y dependiendo que se muestre, o sea, cuasi experimental, ¿ya? Sesión de intervención, el taller de improvisación de 8 a 10, 90 minutos cada uno. Contenido del taller, juegos de calentamiento, concentración y escucha activa, de 4 a 6 ejercicios de creación de personajes, y de sesión de 7 a 8 improvisaciones guiadas. Ahora, para este trabajo, este tipo de investigación, que es la investigación básica en este caso, de enfoque mixto, ¿no? Que podría aplicarse, mejor sería una investigación aplicada de enfoque mixto, donde se va a ver que es descriptivo correlacional, pero a su vez es cuasi experimental, porque va a trabajar un taller, ¿no? Se utilizaría una combinación de instrumentos para tener datos ricos y variados, porque son cuantitativo y cualitativo es mixto. Entonces, habría una entrevista semiestructurada porque es cualitativo, grupos focales y diario de campo de investigador. Por el lado cuantitativo, sería un cuestionario de empatía, hoja de registro de secuencias, escalas, encuestas, etc. Ahora, para los resultados, tengo que hacer un análisis de datos. A través del análisis cualitativo, se realizará un análisis de datos de contenido para identificar temas, patrones y categorías emergentes a partir de las entrevistas y grupos focales. En el caso del trabajo análisis cuantitativo, se tiene que utilizar la estadística descriptiva, donde vamos a ver promedios, desviaciones, estándar, etc. Para eso utilizamos la prueba de TED Students para comparar los puntajes de empatía antes y después de la intervención. Se buscará una diferencia estadísticamente significativa que demuestre el ejemplo del taller. Vamos a tener que preparar un cronograma de actividades, donde está la preparación, la revisión bibliográfica y sin instrumentos, duración estimada, la intervención, cuándo se va a dar el taller, a qué ándo va a empezar el taller, la recolección, después cómo yo aplico estos cuestionarios y entrevistas para obtener la información. Después transcribo los datos y hago su análisis e interpretación a través del análisis. Y por último, el informe final que me va a dar a entender que puedo trabajar un diseño metodológico por ahora con un proyecto supuesto, ¿no? Pero hay que tener siempre en cuenta las consideraciones éticas. Se obtendrá el consentimiento informado de los docentes, los estudiantes y los padres de la familia donde yo voy a aplicar mi taller, sean instituciones educativas, clubes de madres, casa de la mujer, etcétera, ¿no? Se garantiza la confidencialidad y el anonimato de los participantes. No se va a decir sus identidades. Y se informará a los participantes que pueden retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias. Bien, muchas gracias. Este es el desarrollo de cómo elaborar un
diseño metodológico de una propuesta de investigación. En la próxima clase va a ser el examen donde usted me va a tener que elaborar este diseño con su propuesta, basándose en todo lo que hemos aprendido de los tipos de investigación, del enfoque de investigación, de los diseños de investigación. A su vez, también va a hablar sobre una investigación supuesta y va a desarrollarme todo este estudio metodológico. ¿Ya? Y la próxima semana va a ser en una exposición. Entonces nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima clase.